Cuando nosotros pensamos y sentimos en Dios, y pensamos y sentimos en nuestra familia, en nuestros seres amados, pensamos y sentimos en nuestros planes, proyectos, propósitos, sueños, anhelos, deseos, y ponemos en las manos de Dios el cumplimiento de nuestros compromisos, el cumplimiento de nuestras obligaciones y la satisfacción de todas nuestras necesidades, entonces todo fluye. Al colocar todo esto en manos de Dios, no estamos haciendo ningún esfuerzo. Simple y llanamente estamos pidiendo un pedacito de cielo aquí en la tierra, como lo dice el Padre Nuestro. Y entonces nos damos cuenta que lo único que hemos hecho es cambiar el cuadro negativo al cuadro positivo. Porque cuando conocemos las leyes de Dios, nos damos cuenta que la ley de la polaridad hace que si estábamos enfermos, podamos aspirar a la sanidad. La parte contraria de la enfermedad es la salud. La parte contraria de la pobreza es la riqueza. La parte contraria de desempleo es el empleo. Pero ahí tenemos que también caer en la cuenta de que nosotros tenemos que ser muy específicos con Dios. Tenemos que decirle lo que de verdad en verdad queremos. Cuando entramos en esa comunión con Dios, cuando subimos y ascendemos a esa vibración de la mente universal, entonces nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cambian y por ende las emociones que se registran en nuestro ser son completamente diferentes. Y en base a eso es precisamente lo que hace que nuestro cuerpo pueda entrar en un estado de relajación, porque tenemos un Padre que, a diferencia del papá natural que hemos tenido, puede este Padre protegernos, ampararnos y librarnos de todo mal y de todo peligro, cosa que no pueden hacer nuestros papás. Por eso, el único que puede ser llamado Padre es Dios, porque lo dijo Jesús. Mateo 23:9 dice claramente: no llames Padre a ninguno en la tierra, porque Padre solo hay uno. Entonces, cuando pensamos y sentimos en Dios, estamos liberando nuestro espíritu, que nuestro espíritu está actuando con toda esa extraordinaria potencialidad que le da el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nuestra mente y nuestro corazón, unidos, traen intenciones extraordinarias que nos llevan a la acción. Porque primero viene el pensamiento, luego el sentimiento, de ahí nace la intención, que es la que nos impulsa a la acción. Y entonces de esa manera nos damos cuenta que podemos perfectamente sentir esa libertad a la que hemos sido llamados. Por eso es que la meditación, la contemplación que procede de la oración, es la que nos permite pensar y sentir en Dios. Entonces, la condición en la que estamos pensando y sintiendo es la que nos produce las vibraciones que nos permiten entender que nuestra mente y nuestro corazón es un motor que produce ondas vibratorias que van ascendiendo hacia la vibración de la mente universal. De ahí es donde vienen las grandes iluminaciones que el ser humano ha recibido. Todas estas vibraciones envuelven nuestro cuerpo sólido, y esas vibraciones, si son buenas y son positivas, evidentemente traen sensaciones acordes con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si estas vibraciones son negativas, pues desafortunadamente serán malas, negativas, lentas, negras, y pondrán en nuestro cuerpo y en nuestras condiciones iguales en un sentido bajo. Cuando pensamos en salud, sentimos la salud y experimentamos la salud. Pero si pensamos en la enfermedad, sentimos la enfermedad y experimentamos la enfermedad. Nuestras vibraciones tienen que estar a la altura de la vibración de la mente universal. Así como la mente universal, que es Dios,
nos provee de pensamientos, ideas, planes, proyectos, propósitos extraordinarios, así sucede también con nuestros sentimientos, que son de gozo, de armonía, de paz, de tranquilidad, de serenidad, de bienestar y todo lo demás. Por eso es importante que siempre nos polaricemos en lo positivo, en esa extraordinaria positividad que Dios nos enseña a través de su bendita palabra. Porque así pensamos en Dios y pintamos y hacemos que nuestro mundo y nuestras circunstancias sean las indicadas, las adecuadas, que empezamos a experimentar una luz brillante que es positiva, y eso es justamente lo que podríamos denominar amar a Dios por sobre todas las cosas, porque es ese sentimiento que prevalece dentro de nuestro interior, que nos impulsa a expresarnos y a manifestar quién es nuestro Padre, de dónde venimos y cuáles son nuestros planes. Por eso cuando pensamos en Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, que es inamovible, que es una energía luminosa, perfecta, altísima, entonces nos damos cuenta que estamos actuando en el principio. Y acordémonos que el principio no cambia. No importa dónde ni cuándo pensemos y sintamos a Dios, produciremos un estado perfecto. La luz brillante, las vibraciones del alma, por la alta frecuencia de estas vibraciones, eso es justamente lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta precisamente de que hay una diferencia entre lo que el hombre dice, como es el caso del Dios del Pentateuco, como es el caso del Dios que nos muestra Pablo, porque si nos damos cuenta, Pablo nos mostró un Dios judaizante, que nada tenía que ver con el Evangelio de Cristo. Cuando pensamos en Dios y sentimos en Dios, experimentamos su perfección, su poder, su amor, que nos brinda a toda la humanidad. Porque es ridículo pensar que Dios es un Dios únicamente de los judíos. Tenemos que tomar en cuenta que este es un Dios universal, que no solamente está para los judíos, no solamente está para los cristianos, no solamente está para los católicos, no solamente está para los musulmanes. Entonces tenemos que separar al Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, del Dios de los judíos, del Dios de los católicos, es decir, del Dios de las religiones, porque aquí no estamos en contra de ninguna de ellas. No negamos que tienen sus virtudes, pero desafortunadamente están plagadas de defectos. Y eso es lo que pretendemos, entender que, como dijo el gran filósofo, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Porque es que el hombre no podría concebir su existencia si no fuera por Dios. Porque eso dice claramente el Génesis, que Él sopló su aliento de vida sobre nosotros. Y eso es lo importante, entender esto y tenerlo muy claro. Veamos lo que dice Génesis. Al ver Dios la belleza de todo lo que había hecho, dijo: hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Pero lo más importante de este versículo es que nos habla claramente de la Trinidad, porque dice perfectamente claro, tal como somos nosotros. Y estoy leyendo la versión católica. Hay una versión que es también la versión Reina Valera. Veamos lo que dice la Reina Valera. Y la Reina Valera dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios en el 26,
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero con este versículo estamos desmintiendo completamente a aquellos que no aceptan la Trinidad y que dicen que aquí se trataba de Elohim, que significa los dioses, queriendo decir que eran diferentes dioses. Pero aquí está claro el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son diferentes dioses, es un solo Dios, como nosotros somos un solo ser humano, pero tenemos un espíritu que contiene una mente y un corazón, que es el alma, y que contiene un cuerpo, la Trinidad. Esa es la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Entonces nos damos cuenta que si escudriñamos la palabra del Señor, la palabra se ocupa de mostrarnos la realidad. Por eso es importante escudriñarla, porque cuando la escudriñamos estamos investigando el texto y el contexto, los versículos y las fuentes, porque es muy importante esto. Y ahí es donde viene lo más importante, porque en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios está manifestando en una sola persona lo que Él hace con una sola persona que tiene espíritu, alma y cuerpo. Como Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. No existen dioses diferentes. No es que haya diferentes dioses. Y allí nos damos cuenta cómo desafortunadamente la mala interpretación de la palabra de Dios ha hecho que se deriven cantidades de religiones. Porque si nos fuéramos al concilio de Nicea y nos fuéramos al concilio de Trento, nos daríamos cuenta de qué manera se repartieron la torta para la parte de Occidente. Para la parte de Occidente dijeron: bueno, nosotros los judíos aquí en el Oriente Medio, ustedes los musulmanes también aquí al lado, pero no muy pegaditos, y a partir de Europa, entonces en el caso de Roma, entonces los católicos. Pero llegó Lutero, que estaba en contra de todas las cosas que sucedieron en la Edad Media con respecto a los abusos de los papas. Y vino lo que es el protestantismo. Pero si nos damos cuenta, todo deriva de una misma fuente. Lo único que cambia es el nombre, pero la gata sigue siendo la misma, nada más que revolcada. Entonces, por eso es importante, queridos amigos, que nosotros nos demos a la tarea de escudriñar la palabra del Señor. Y en el 28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Son 4 cosas, porque una tiene que ser ejercida con nuestro espíritu, otra tiene que ser ejercida con nuestra mente, otra tiene que ser ejercida con nuestro corazón y otra tiene que ser ejercida con nuestro cuerpo. Y por eso dijo: señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Nos damos cuenta en este versículo que le está entregando Dios todo poder al hombre. El dueño de este mundo no debería ser Satanás. El dueño de este mundo deberíamos ser nosotros. Y ahí es donde tenemos que entender por qué nuestro espíritu únicamente busca de Dios. Pero desafortunadamente, como Satanás, en la época de la Inquisición, de la Santa Inquisición, procuró obligar al hombre a la fuerza a someterlo. Ahora la estrategia de Satanás es completamente diferente.
ahora está adentrándose en el mundo espiritual y haciéndose pasar por Dios, siendo que él sí es una cantidad de dioses, porque Satanás, a diferencia del Todopoderoso, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Satanás no tiene esas virtudes, no tiene esa cualidad, y por lo tanto tiene que conformarse con ejércitos. Por eso Satanás tiene reyes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, espíritus inmundos y demonios. Y eso es justamente lo que hoy vemos que prevalece en este mundo.